porque a nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Con la canción Give Me the Power del grupo mexicano Molotov, les damos la bienvenida a este primer tema del módulo de participación ciudadana. Esta canción de 1997 es un ejemplo perfecto para entender qué es la política, qué es lo político y sobre todo para comprender el tema central de la política, el poder. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Esta es la discusión fundamental que plantea Molotov en su canción Give Me the Power. Es una discusión fundamental, ¿por qué? Porque nos lleva a mirar cómo este escenario de la cultura, del arte, se convierte en un movilizador social, en un intérprete de la insatisfacción y la indignación de la ciudadanía contra fenómenos como la corrupción o la miseria. Un intérprete que genera cambios en la mente de las personas, cambios culturales, y que incluso invita a una solución política por la vía electoral cuando nos dice: hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. En el fondo la pregunta, la reflexión a la que nos trae esta canción es: ¿cuánto poder le queremos dar al gobierno sobre nosotros? ¿O cuánto poder debe estar en la ciudadanía? Esto es, ¿cuánta democracia participativa debe haber en la sociedad? Give Me the Power es importante no solo por su mensaje de crítica al poder, sino porque fue fundamental para que las cosas cambiaran en la realidad en México, ya que no se puede entender la caída del monopolio corrupto generado por más de 2 décadas en este país por un partido político como el Partido Revolucionario Institucional PRI y sus dañinas políticas económicas que empobrecieron a los mexicanos y dejaron en la miseria al campo, sin todo el movimiento social generado por el rock y lanzado a las calles a cantar juntos el hastío que sentían contra el gobierno, o sea, contra el poder. Existen muchas definiciones de política, ya que definir qué es la política va a depender del lugar en el cual me quiero parar a analizar y actuar frente a las relaciones de poder en el Estado, en la sociedad y en otros espacios de interacción humana. La política se encarga del poder y la principal función del poder es la de nombrar a las personas, a las cosas y elaborar los conceptos. El primer y gran poder es el de nombrar las cosas y señalar a los otros con la palabra. ¿Quiénes son los buenos?, se preguntaba Federico Nietzsche. Y respondía Nietzsche diciendo: los buenos siempre somos nosotros, haciendo alusión que en la antigüedad el concepto bueno no refería a alusiones éticas o morales. Los buenos eran los poderosos. Y la primera potestad de los poderosos era la capacidad de nombrar a los otros como los malos, la plebe, los inferiores. Potestad que continúa en nuestros días. Ejemplo de esto es el concepto de naturaleza, que representa el triunfo, la imposición de una visión del mundo sobre otras, como la indígena o la africana. Naturaleza en la cual se puso por encima de todo ser vivo al ser humano. Y para justificar su explotación ilimitada en el capitalismo, se la nombró luego como recursos naturales. Con la crisis ambiental y el debate que se dio al respecto, matizaron el concepto y ahora se llaman recursos no renovables, pero todo para justificar un dogma incuestionable, el dogma del desarrollo. De la misma manera, hemos nombrado seres humanos como los salvajes, los incivilizados,
los bárbaros, los chivos expiatorios, o contemporáneamente los terroristas, los desechables o los vándalos, términos utilizados para justificar su exclusión y su muerte. Así que la política, cuyo sustento es el poder, no está ajena de un ejercicio de poder en su definición misma. En ese juego de poder en que se nombran las cosas y se elaboran los conceptos, tenemos la definición clásica que nos dice que la política es el arte de gobernar, un concepto que limita la política a los gobernantes y a los políticos profesionales, excluyendo de las manifestaciones políticas a los demás ciudadanos, una inmensa mayoría que queda por fuera de la política y que debe limitarse a simplemente votar cuando haya elecciones, para elegir entre los políticos profesionales a quienes serán nuestros gobernantes. Este concepto de política también excluye a las demás actividades y relaciones de poder que se dan en la sociedad, en una división que se nos ha mostrado como natural entre lo público y lo privado, donde la política solo actúa respecto de las instituciones públicas en el ejercicio del poder político y jamás debe entrar a la esfera de lo privado. En contraposición está la construcción de lo político, que saca a la política de ese reducido espacio de los gobernantes y los políticos profesionales y nos dice que la política se juega en la participación ciudadana, en la incidencia de la ciudadanía, e incluso va más allá y nos dice, como mencionó Michel Foucault, que todo es político, todo es política, porque en los seres humanos lo que hay y lo que se da son relaciones de poder. Por eso hay que ser conscientes que hacemos política para cambiar la realidad, para cambiar al mundo, y que el primer paso para cambiar las cosas es comenzar a pensar, porque si no pensamos cómo cambiar las cosas, seguro no van a cambiar. Y ese solo pensamiento ya es político. Lo político se juega en esas pequeñas acciones, en lo local, en lo íntimo, a partir de no resignarse frente a lo que está mal, sino tomar la decisión de hacer algo al alcance de nuestras manos. Colocar un Twitter, una nota de Facebook, una foto en Instagram, o salir a marchar, o un derecho de petición, algo que cambie algo, porque cuando empezamos a cambiar algo, se puede cambiar todo. Es ahí donde nuestras pequeñas acciones marcan la diferencia y pueden terminar cambiando la macropolítica. Un ejemplo de pequeñas pero sentidas acciones y realizadas con perseverancia y convicción profunda que lograron cambiar la realidad de Colombia son las madres de Soacha. Humildes mujeres, víctimas de crímenes atroces que prácticamente solas y sin nada a su favor lograron enfrentar al Estado y a las poderosas fuerzas militares en la búsqueda de la verdad sobre lo que pasó con sus hijos. La tierra para mí es todo. Es el cofre donde está mi hijo. Ella lo guardó, lo adoptó y ahí lo tiene. Y hasta que no encuentre su última falange no podré estar viva. Son palabras de Luz Marina Bernal. Fray Leonardo tenía 26 años cuando se lo llevaron. Lo encontró muerto 8 meses después. Dijeron que era jefe de un grupo guerrillero. Fue el primero de los llamados falsos positivos, pobres a los que hicieron pasar por insurgentes. Mi hijo fue un chico muy especial, a pesar de su discapacidad en su brazo y pierna derecha, del no saber leer ni escribir, ni siquiera identificar el valor del dinero, prestó un servicio social a la comunidad. Él era muy activo con todas las mujeres y se lo llevaron de mi casa a 18 horas hasta Ocaña Norte de Santander. Allí le pagaron a Alex Carretero Díaz 200.000 pesos, eso fue lo que valió mi hijo, y lo asesinaron el 12 de enero del 2008 y lo hicieron pasar pues por el jefe de una organización narcoterrorista. Entonces hubieron muchas inconsistencias en el montaje que ellos hicieron, pero realmente eso se cayó por su propio peso y de acuerdo a la presión que Amnistía Internacional hizo con el presidente, con la Fiscalía, con la Procuraduría,
Se logró que en el caso de Fadir Leonardo Porras hubieran dos instancias. En la primera instancia condenaron a 52 años, 51 años y 35 años. Pero mi afán es que todos estos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas del Ejército se reconozcan de la misma forma, porque yo creo que el caso de mi hijo es un caso histórico, emblemático, y que creo que es el primer caso de falso positivo reconocido crimen de lesa humanidad, y que creo que todas las familias de este país tengan el mismo derecho de que se reconozca crimen de lesa humanidad para que esto nunca prescriba. Fue sorprendente para ellos que unas madres de bajos recursos se enfrentaran a un Estado, a un gobierno y sobre todo a una cúpula militar que no esperaban que fueran señalados de haber asesinado a muchos chicos a nivel, digamos, nacional. Al comienzo sí, tenía mucho miedo, pero no era miedo por lo que me pudiera pasar a mí, sino miedo de que le pudiera pasar algo a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo. Pero tengo que decir que ese miedo se va superando poco a poco, porque si yo tengo miedo, no puedo ayudar a otras personas, pero sobre todo, si yo tengo miedo, soy permisiva a que esto se siga repitiendo en muchas partes del país, y alguien tiene que denunciar. En este momento, para mí es sorprendente que nos permitan hablar a las víctimas, denunciar, porque primero no se hacía. Ahora, yo creo que la verdadera historia, la verdadera memoria de este país es el trabajo que cada una de las víctimas estamos haciendo. Porque el día que nosotras dejemos hablar de nuestros familiares, ese día ellos mueren. Pero nosotros somos la historia, somos la memoria. Y yo digo que el día que yo deje de hablar de mi hijo es porque yo ya estoy muerta, yo ya no lo puedo hacer. Esas vulnerables víctimas, estas humildes mujeres de un municipio periférico y pobre como Soacha, son la parte más débil de esa correlación en ese monstruoso conflicto que además llamaron falsos positivos, para generar una percepción de liviandad frente a estos hechos atroces. Estas mujeres que salieron a marchar todos los días, que con sus voces solitarias pedían justicia, con esa micropolítica lograron generar resultados, que la opinión pública las volteara a ver, que la comunidad internacional se escandalizara, que iniciaran los juicios y cayeran miles de militares y que se generara una gran crisis nacional que llegó inclusive al presidente mismo. Poder es la actitud que ejercemos para que el otro lleve adelante una conducta que queremos que realice. Pero al ser una conducta que se ejerce, el otro, en la medida que es un ser libre, también va a querer hacer lo mismo. El poder está presente en todas las relaciones humanas, en la amistad, en el amor, hasta en la interacción entre una mamá y su bebé hay una relación de poder. Superficialmente creemos que el poder lo ejerce la mamá sobre su pequeño, pero si observamos detenidamente, un bebé puede llorar, hacer pataletas y ejercer un poder para lograr que su mamá haga lo que él quiere. Eso es poder. En el caso de las madres de Soacha, como vimos, el poder fue ejercido por la parte más débil y contra el poder del Estado al más alto nivel. Un poder que subestimó el dolor de unas madres y lo que son capaces de hacer estas cuando enfocan su dolor en un proyecto que trasciende lo personal y se convierte en colectivo, en altamente político. Luchar por la memoria de sus hijos y de todos los hijos asesinados en este horrendo crimen. A diferencia de la democracia, la libertad, la política, el poder no es un sustantivo sino un verbo. Por eso el poder se ejerce. Pero no se ejerce de forma unitaria o centralizada, sino que se ejerce en un entramado cotidiano de relaciones de poder. Hay que ver también que a cada poder le surge una resistencia,
un poder que quiere imponerse y una resistencia que se opone a que ese poder se imponga. Pero lo interesante de analizar es hasta qué punto las resistencias son eficientes para contener el poder o se vuelven funcionales al poder mismo. Porque el poder tiene la facultad de crear o facilitar resistencias para poder legitimar el ejercicio de sus acciones. Si no hay resistencia, no hay forma de ejercer el poder. De ahí que parte importante del ejercicio político es tener la suficiente creatividad para construir alternativas al poder que no caigan en resistencias funcionales a ese poder. De ahí el gran papel del arte y la cultura como blindajes ante el ejercicio del contrapoder funcional. Por ejemplo, los bloqueos de vías pueden en un momento dado ser un contrapoder, una resistencia, pero si continúan, se desgastan, generan rechazo en la sociedad y se pueden volver funcionales al poder, en la excusa para que la gente pida mano dura y el poder tenga sobre qué ejercerse y legitimarse. Si está claro dónde está el poder, está claro también cómo pelearse contra ese poder. Por eso el poder más eficiente es el que no se ve, el que se instala como ausente, el que se normaliza, el que se naturaliza. Frases como eso siempre ha sido así, eso es lo normal, eso es lo natural, nada va a cambiar, lo que esconden casi siempre es a un poder que no quiere ser visto. La lengua castellana es machista, zorro, Héroe justiciero. zorra, puta, perro, mejor amigo del hombre, Perra. puta, aventurero, Osado, valiente, arriesgado. aventurera, puta, cualquier fulano, mengano, sutano, Cualquiera. puta, callejero, De la calle, urbano. callejera, puta, hombrezuelo, hombrecito, mínimo, pequeño, Mujerzuela. puta, hombre público, Personaje prominente. mujer pública, puta, hombre de la vida, hombre de gran experiencia, Mujer de la vida. puta, soltero, Codiciado, inteligente, hábil. soltera, puta, Dios, creador del universo, Diosa. puta, machista, Hombre muy macho. feminista, puta, Perón, presidente, militar, orador, descamisado, Evita. puta, Puto. puto homosexual, puta, todas menos mi madre y mi hermana. Terminamos de esta forma el primer tema de este módulo de participación ciudadana que fue dedicado a la política, lo político y el poder. Recuerden por favor revisar las lecturas complementarias y diviértanse con el Cineforo, que esta semana trae un clásico de George Orwell, La rebelión en la granja. A lo largo de la historia, los animales han trabajado para el hombre. ¡Sigue recto, sigue recto! Y el hombre los ha alimentado y cuidado. ¿Y los animales? Que se pudran. ¿Dónde está nuestra comida? Estoy hambriento. Pero ahora, en este valle, en esta granja, en este granero, El hombre es nuestro enemigo. las cosas están a punto de cambiar. Acabemos con el hombre y seremos iguales. Libres e iguales. Basada en uno de los más importantes y controvertidos libros de nuestro tiempo. Para poder vencer, quizá muchos nos destrocen, pero nunca van a lograr robar de nuestro corazón este sueño de libertad. ¡La revolución! ¡Victoria! ¡Hemos vencido! Aurum tiene el placer de presentarles el clásico de George Orwell acerca del orgullo. ¿Quién tiene la leche y las manzanas?
Los cerdos tenemos la leche y las manzanas. La corrupción. Napoleón, quiero ver a mis cachorros. No puedes verlos. Te he traído una botella de whisky. Se comportan como humanos. No veo diferencia entre ellos. Y la opresión. Todo animal que sea visto dando de comer a una gallina será castigado con la muerte. Todos los animales son ahora libres. Rebelión en la granja. ¿Cuál debería ser el fin último de la educación para la democracia? Enseñar a niños y jóvenes a reconocer que este no es el mejor ni el único de los mundos posibles y que existe una obligación ética por construir otros mundos posibles, una obligación ética por construir urgentemente otra Colombia.